semana les pasaron cosas. Algunas fueron buenas, otras tal vez no tanto. Tuvimos éxitos, tuvimos sorpresas, hemos pasado por cosas, ¿verdad? ¿Por qué nos pasarán esas cosas? ¿Alguna vez ustedes le dijeron a Dios, Señor, dirige mi vida? ¿Le dijeron eso al Señor? Yo le he dicho, Señor, dirige mis pasos, dirige mi vida. Y es una de las cosas que al reconocer lo grande, lo poderoso y lo sabio que es Dios, nosotros tenemos que hacerlo esto, ¿verdad? De encomendarle al Señor nuestros caminos. Es más, en Proverbios dice que nosotros tenemos que encomendarle a Jehová todos nuestros caminos para que sean prosperados. Y justamente es esto de poner lo que vivimos en manos de Dios. Así que es bastante probable que lo que viviste esta semana, el Señor lo haya puesto allí en tu vida. El Señor estuvo interviniendo en tu vida para poner aquellas circunstancias de las que nos hacen sonreír y de las que nos hacen lagrimear. Todas ellas, el Señor las permite porque tiene una razón para hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos reconocer esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Además, los hijos de Dios, los que caminamos con el Señor, nosotros experimentamos esto que dice el Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Tú puedes reconocer que esto es una realidad en tu vida? ¿Tú puedes decirlo? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Es eso lo que va a hacer Dios con tu vida? Entonces, a medida que vamos transitando por la vida, a medida que nos encontramos con personas, a medida que enfrentamos diferentes problemas o diferentes circunstancias, tenemos que empezar a tratar de ver a Dios en esas cosas. Porque si Dios me está guiando por esas sendas de justicia, entonces quiere decir que lo que me está pasando tiene que ver con su obra en mi vida. Ustedes entienden que es tremendamente práctico esto de caminar con Dios en la vida. No es solamente teórico que, bueno, está allí elevado por las nubes. Tiene que ver con esa persona que me llamó por teléfono. Tiene que ver con aquella cuenta que tuve que pagar. Tiene que ver con cada casualidad que nos ocurrió. Y desde ya les digo, váyanse olvidando de la palabra casualidad. Pero para empezar, el primer punto de lo que les quiero decir es, considera a dónde te lleva Dios y lo que permite que veas. O sea, necesitamos aprender a vivir la vida, ya no dejándonos llevar por la corriente, sino deteniéndonos a reflexionar. Y tenemos que reflexionar en oración a veces. Tenemos que parar y decir, Señor, esto que me pasó, yo quiero entender. ¿Qué estás haciendo tú? Necesitamos eso. Necesitamos que eso sea práctico para nosotros. El éxito que tuve, la alegría que alcancé, el fracaso que tuve, la enfermedad, la lucha, la dificultad, todo nosotros lo tenemos que relacionar a nuestra relación con Dios. Porque Dios nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hoy les voy a traer una historia un poco extraña, en uno de esos libros de la Biblia que tal vez usted no lee con mucha frecuencia, pero por eso, para alternar, leímos el Salmo 23 primero, para después encontrarnos con este otro que no leemos tan frecuentemente, pero que nos hace bien. Lo que les voy a leer está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Y primero voy a ir despacio con la historia, vamos a leer un poco de esta historia, pero quiero ir paso a paso para que entendamos a dónde nos lleva esto. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2 para empezar. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle
que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Vamos a parar por ahí. Ezequiel no era un superhéroe con una capa y que andaba volando por allí. Ezequiel era un ser humano como tú y yo, con virtudes y con defectos. Pero Dios lo había llamado para ser uno de los que transmite su mensaje, para ser un profeta. Comunicaba a la gente mensajes de Dios. Y si ustedes leen el libro de Ezequiel van a encontrar que tuvo unas experiencias tan extrañas, Ezequiel. Y Dios lo usó de una manera tremenda. Y Dios no solamente usó sus palabras, sino que muchas veces lo llevó a través de experiencias, lo hizo hacer cosas. Pero ahora fíjense lo que nos cuenta Ezequiel. Es Ezequiel aquí contándonos su testimonio. Vieron que está en primera persona, ¿verdad? Él dice, la mano de Jehová vino sobre mí, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar justamente por ahí, para reflexionar en esto. A lo que queremos llegar es que tenemos que considerar a dónde Dios nos lleva y lo que permite que veamos. Y justamente lo primero que dice aquí es que la mano de Dios, la mano de Jehová, vino sobre Ezequiel. ¡Wow! Decimos nosotros. ¿Cómo habrá sido eso que la mano de Dios vino sobre él? Oye, no te sorprendas, porque la mano de Dios vino sobre ti también. Sea mucho o sea poco lo que tengas de conocimiento, la mano de Dios vino sobre tu vida. Ahora, cuando la mano de Dios vino sobre Ezequiel en esta oportunidad, en esta experiencia en particular, lo llevó de viaje. Dice, me llevó en el espíritu de Jehová. Lo llevó a viajar, vamos a decir así. Yo creo que Ezequiel no nos puede explicar, porque tal vez él mismo no lo llegó a entender, si aquello fue un viaje verdadero, si fue una visión que tuvo o cómo fue, pero Dios tenía algo para hacer en su vida. Por eso es que yo quiero ayudarnos a reflexionar en esto. Así como Dios puso su mano sobre Ezequiel y lo llevó a algún lugar, Dios está obrando en nuestras vidas. Y hay veces que nos lleva a lugares, o que nos presenta con situaciones, con circunstancias, con cosas que nos pasan. En el caso de Ezequiel, nos dice el relato que lo puso en medio de un valle. Qué lindo un valle, es lindo mirar. Pero el valle al que lo llevó Dios a Ezequiel estaba lleno de huesos. ¿Ustedes han visto huesos alguna vez? Hombre, vivimos en Texas. Cada 2 casas hay un restaurante de pollo frito. Entonces, huesos de pollo por lo menos ustedes vieron. ¿Sí o no? Sí vimos. Y también de res y vimos huesos. Y cuando vemos huesos, ¿qué significa eso? Muerte. Cuando se ven los huesos, bueno, Ezequiel fue llevado por Dios a esta situación. Oye, ya da para preguntar, ¿verdad? Señor, ¿qué hago aquí? Y todavía dice que, porque va al detalle, Ezequiel está contando su experiencia. Fíjense cómo esto es una experiencia que nos está siendo contada. Y él dice, me llevó y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dios lo iba guiando. No solamente mire los huesitos de lejos, ¿verdad? Me llevó alrededor. Camina, Ezequiel. Mira los huesos, mira esos huesos. Mira qué seco que está ese. Y reconoció que estos huesos no eran solamente huesos, sino que eran secos en gran manera.
Uno llega a ese lugar y uno pregunta, wow, ¿qué pasó aquí? Cayó una bomba, hubo una epidemia, ¿qué ocurrió? Que esto está lleno de huesos, ni siquiera dice si eran huesos de animal, si eran huesos humanos, no dice nada al principio. Era un lugar lleno de huesos. Y Ezequiel caminando por allí. Esto a mí me hace reflexionar en el hecho de que nosotros también tenemos que dejarnos guiar por Dios y tenemos que prestar atención a las circunstancias, a las situaciones que Dios permite que experimentemos. Entonces, quiera Dios guiarnos conforme a su voluntad y que experimentemos, pero no solamente que experimentemos, sino que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar cuando experimentamos. Que el Señor haga esa obra en nosotros. Entonces, ese es el primer paso nomás. El segundo paso es este. Presta atención a las preguntas de Dios. Tienes que prestar atención, porque Dios a veces te va a hacer preguntas. Generalmente cuando nosotros hacemos preguntas es porque necesitamos saber algo, ¿verdad? Buscamos información, buscamos datos. Ahora, ¿Dios pregunta porque Él no sabe? Él lo sabe todo. Entonces no pregunta porque Él no sabe. Miren lo que dice el versículo 3 de Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Miren, se da un diálogo. Dios lo lleva a Ezequiel a este lugar, a este valle lleno de huesos secos en gran manera. Eso ya da para asombrarse y Ezequiel está allí, pero entonces escucha la voz de Dios y es Dios el que le pregunta a él. Y además me enternece que le llama hijo de hombre, ¿vieron? Ese es el título con el que mi Salvador se llamó a sí mismo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y el Señor usó ese título acerca de sí mismo. Pero miren qué interesante cómo Dios le llama así a su siervo Ezequiel. Hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Vivirán estos huesos? ¿Será que Dios a veces tiene preguntas para ti? No sé si ustedes han sentido a veces esa inquietud que brota en nuestro corazón. Terminamos una llamada telefónica con alguien y es como que algo se queda allí. Terminamos de entrar a una tienda y hace 6 meses que no vemos a alguien y justo lo vimos allí y nos enfrascamos en una conversación y después nos quedamos razonando. ¿No será que Dios también nos expresa preguntas en el proceso? Ahora, cuando Dios hace preguntas, como decíamos, no es porque Dios no sepa. Dios hace preguntas para que nosotros reflexionemos, para que abramos los ojos. Escuchen en cuanto a esto que Ezequiel estaba experimentando. Él está en el valle lleno de huesos secos en gran manera y escucha la voz de Dios diciéndole, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si no hubiera sido Dios el que le estaba preguntando, Ezequiel tenía la respuesta clara y lógica en la punta de la lengua. ¿Cuál era la respuesta? Pues no. ¿Era lo lógico o no? O sea, si salen de aquí al terminar y van al lugar del pollo frito y se preguntan, ¿vivirá el pollito este que encontré su huesito aquí? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, no va a vivir. Yo me quedé asombrado con la prudencia que tuvo Ezequiel. Porque si hubiera sido yo, hablo y después pienso. Pero Ezequiel dijo, Señor,
Qué grande Ezequiel. Tú lo sabes. ¿Saben qué quiere decir eso? Ezequiel conocía al Dios que es capaz de hacer lo ilógico. Ese es el Dios que tú también tienes que conocer. Y ese es el Dios que te va a llevar a experimentar lo imposible, que fue lo que Ezequiel experimentó. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente para no limitarnos a nuestra lógica humana. Eso es lo que Ezequiel estaba empezando a vivir. Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo van a vivir, Señor? Están, quién sabe cuánto tiempo ya y no, esto no vive. Pues no, él no respondió a eso. Necesitamos aprender a caminar con aquel para quien no hay imposibles. ¿Se acuerdan la visita del ángel Gabriel a María? Que María dudaba cómo iba a ser aquello de esperar un bebé, que no conocía varón y todo eso. Y el ángel le dice, ¿te acuerdas de tu parienta Elizabeth? La estéril. Toda la familia sabe. Bueno, pues está esperando familia. ¿Sabes por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Nosotros estamos tratando con ese mismo Dios. Y Dios, el Dios de lo imposible, se mete en nuestras circunstancias. Y tenemos que tratar con Él. Bueno, el tercer punto de esto es, disponte a obedecer a Dios, aunque parezca no tener sentido. Disponte a obedecer a Dios, aunque parezca no tener sentido. Tenemos que tener esa disposición, hermanos, de seguir la guía de Dios, de dejar que Dios decida lo que vamos a hacer, aunque muchas veces parezca no tener sentido. Una vez un pescador estaba en el medio del mar con sus amigos y se levantó tremenda tormenta y vieron una especie de fantasma que venía hacia ellos. Y escucharon una voz de repente que decía, ¡soy yo! ¡No teman! Y uno de los pescadores, loco él, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¿Era posible? Hasta donde yo he conocido, en cuanto a la lógica humana, la gente cuando se echa al agua se hunde. ¿Verdad? Bueno, pues tenemos un Señor poderosísimo que rompe toda lógica. Y tanto Jesús como Simón Pedro caminaron encima del agua. ¿Es lógico eso? Por más científicos que vengan y me digan que todo objeto pesado se echa en el agua, que se sumerge, tenemos un Dios que es el creador de todas las cosas, que puede hacer aquello que es imposible. Ahora, vamos a leer de aquí los versículos 4 al 6 para ver qué es lo que pasa a continuación. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pero ustedes se dan cuenta que aquí Dios está tratando con su siervo Ezequiel, está tratando con él que es una persona como nosotros, limitado como nosotros, pero que, gloria a Dios, había aprendido que él trataba con el Dios de lo imposible.
Y por eso ni siquiera respondió cuando Dios le preguntó si iban a vivir los huesos. Pero entonces, cuando podía venir el momento en el que Dios hiciera lo que Él quisiera con los huesos, en lugar de Dios tomar la iniciativa y hacer algo, Dios le dice, ven Ezequiel, ahora tú háblales. ¿Cómo? O sea, Dios necesitaba que Ezequiel hablara para darle vida a aquellos huesos. ¿Lo necesitaba? No. No. Dios no necesita de nadie, Dios tiene todo el poder. Él creó todo lo que existe y que los científicos ni siquiera conocen la medida, solamente hablando. ¿Puede hacer algo el Señor? Lo puede hacer todo. Puede sanar a los enfermos, puede levantar a los muertos, puede calmar las tormentas, puede mover las montañas, puede hacer lo que quiera. ¿Podía levantar aquellos huesos y transformarlos en seres vivientes? Sí podía. ¿Lo necesitaba Ezequiel? No. Sin embargo, lo involucró a Ezequiel en lo que él iba a hacer. Ahora, ¿sabes cuál es el truco? Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida también. Hoy te trajo aquí para que tú sepas que Él te quiere involucrar en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer. Él quiere que seas parte de esa obra y hay veces en las que Él te va a decir, oye, te va a dar ese empujoncito y te va a decir, ve y habla tú y dilo. Pero el que va a obrar es Él. Pero te va a dar una partecita de su tarea para hacer la obra que Él quiere hacer. Él ha elegido obrar en relación con nosotros, sus hijos, aquellos que nos hemos comprometido con Él creyendo en Cristo Jesús. Caminamos con Él y somos invitados por Él a participar en su obra. Profetiza Ezequiel, profetiza sobre los huesos y además le da el discurso. No solamente le dice profetiza lo que quieras, sino le dice lo que tiene que decirles y cuando le dice el discurso se nota que Dios tiene planificado todo el proceso. Dice, sobre estos huesos van a venir tendones, parece una clase de biología. Van a venir tendones, sobre los tendones va a venir carne y luego se van a cubrir de piel y entonces van a tener aliento y van a ser seres vivientes. ¿Y saben qué? Todo eso les va a llevar a una revelación. Van a saber que yo soy Dios. ¡Wow! Es tremendo lo que Dios se propone hacer, pero es tremendo el hecho de que haya querido usar una pieza insignificante como el ser humano para hacer algo tan grande y tan poderoso. De la misma manera, Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Quiere involucrarnos en hacer lo que Él hace. No es algo que nosotros nos merecemos, hermanos. No nos lo hemos ganado, pero Él, por su gracia, quiere cumplir su propósito, incluyéndonos a nosotros. Y eso es algo tremendo. Y es algo que tenemos que empezar a prestar atención para ver en nuestras vidas. Dice en Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es parte de una enseñanza que Pablo está transmitiendo en cuanto a la necesidad de la fe en aquellos que caminamos con el Señor. Sin fe no se puede, hermanos. La fe es el combustible que a nosotros nos motiva a vivir conectados con Dios.
creyendo en sus palabras, creyendo en sus promesas. Es por la fe, nos va a decir una y otra vez. Y nos pone como ejemplo a Abraham, que él fue, en el Nuevo Testamento se llama el padre de la fe, que es puesto como ejemplo, que cuando lo escuchó a Dios empezó a tomar decisiones, muchas veces ilógicas, pero en las que Dios le dirigió. Pero es interesante que al final de esto dice que Abraham, él había creído que Dios le había dicho, te he puesto por padre de muchas gentes. Él creyó delante de Dios y luego dice esto acerca de Dios. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A mí se me eriza la piel al considerarlo, hermanos. ¿Podría Dios convertir las piedras en pan? Es Dios. Dios puede hacer lo que quiere. Las piedras son la cosa que no son, pero Dios las puede llamar como si fueran. ¿Verdad? ¿Puede Dios darle vida a los muertos? Pregúntenle a Lázaro. No sé qué actitud habrá tenido Lázaro saliendo de aquella tumba todo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasó? Dios lo hace. El Dios con el que estamos tratando, aquel con quien estamos caminando, es todopoderoso y quiere involucrarnos en esa obra que Él hace. Entonces Dios lo llama a Ezequiel y le da el discurso. Habla Ezequiel, profetízale los huesos. Ustedes se imaginan aquel valle, un silencio, está todo muerto. Está Ezequiel ahí parado, hablando con Dios nada más. Pero es todo muerte alrededor. Y Dios le dice, levanta la voz, Ezequiel, háblale a los huesos. O sea, yo por lo general trato de hablar con gente. Hay veces que puedo encontrarme hablando solo, pero es porque estoy hablando con el Señor, no estoy hablando solo, ¿verdad? Pero en aquel silencio de aquel valle, Dios lo manda a Ezequiel a hablar, porque Él es el que da vida a los muertos y el que llama a las cosas que no son como si fueran. El cuarto punto es, prepárate para ver lo imposible. ¿Puede ser que veas lo imposible en tu vida? Sí puede ser. Sí puede ser. O sea, nosotros no somos magos, no andamos haciendo cosas señalando y salen rayos y luces y cosas así. Olvídense de los efectos especiales, olvídense de las películas. Pero que podemos ver lo imposible, sí lo podemos ver. Porque Dios, con quien caminamos creyendo en Cristo Jesús, es aquel que no conoce la palabra imposible. Del versículo 7 en adelante de Ezequiel 37, dice así: profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Ustedes tienen una mente cinematográfica como yo? Porque yo tengo una mente cinematográfica. Cuando yo leo cosas así, me empiezo a imaginar, gracias a Dios por esta maravilla que nos dio, que es la imaginación, porque nos lleva a imaginar todo esto. Y yo lo imagino a Ezequiel, para empezar, en medio del valle de los huesos secos, todo silencio, no había nada allí,
Y Dios le da el discurso que decir y bueno, huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Y todo el proceso. Ahora, está Ezequiel hablando en medio del valle más silencioso de todo el planeta. Y de repente, dice Ezequiel, se escuchó un ruido. Escuchen, cuando nosotros andamos por casa y sabemos que estamos solos y escuchamos medio ruido, no uno, medio, ya entramos en pánico. ¿O soy yo solo? No, así nos pasa. Imaginen a Ezequiel, está en el valle de los huesos secos, no hay nada, está todo muerto alrededor, millas alrededor, todo muerto. Y empieza a hablarle a los huesos y de repente, ¡clac! Y no solo eso, sino que se produjeron atrás del primer ruido más ruidos y de repente los huesos empiezan a hacer clac, 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 se juntan unos con otros y de huesos pasan a calavera. Y resulta ser que los huesos habían sido humanos, porque se forman calaveras humanas. Pero así como dijo el Señor, en medio de sonidos extraños para nosotros, entonces empiezan a aparecer tendones, empieza a aparecer carne, empieza a aparecer piel, y mira Ezequiel, y están todos tirados, y dice, son cuerpos, son humanos, pero están muertos. Y otra vez viene la palabra de Dios sobre él y le dice, Ezequiel, ahora profetízale, pero no a los huesos, no a los cuerpos, profetízale al espíritu. Espíritu, sopla de los cuatro vientos. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Miren lo que le mandó Dios profetizar a Ezequiel. Espíritu, sopla de los cuatro vientos y ven sobre estos cuerpos y vivirán. Escuchen, hermanos, si el primer ruido que escuchó Ezequiel ya fue para erizarse la piel y para caer desmayado y para buscar dónde esconderse porque uno le da pánico, todo esto otro que ocurrió a continuación, ¿qué les parece? En un rato, Ezequiel estaba en un valle de huesos secos y un rato después, hombres parados, hablando. Oiga, ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué estamos haciendo? Oiga, el de ahí adelante, ¿qué pasó? Y estaban vivos. Un ejército grande en extremo. Ustedes le dirían al Señor, así como le hablaste a Ezequiel, háblame a mí. Vuelve a hablarnos, Señor. Llévanos a hacer tu voluntad, como lo llevaste a Él. Porque es tremendo lo que Dios hace. Es una maravilla, hermanos, caminar con el Dios de lo imposible. Punto 5 y final. Ahora es nuestro turno. Dios quiere volver a hacer lo imposible. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Miren lo que dicen los versículos 11 al 14. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que Dios, después de esto, había permitido que Ezequiel tuviera aquella experiencia porque tenía una tarea para darle. Lo iba a llevar de regreso
frente a su pueblo Israel y tenía este mensaje para que él comunicara. Aquella experiencia representaba, es como las parábolas que contaba Jesús, pero la experiencia representaba al pueblo de Israel. ¿Sabes quién son estos huesos? Son el pueblo de Israel. ¿Y qué les pasa? Han dicho, mi esperanza se ha apartado de mí. Ya no queda nada. Así estaban ellos. Estaban derrotados, los había alcanzado la guerra, los había alcanzado el dominio extranjero, eran un desastre, se habían equivocado una y otra vez, se habían alejado de Dios, las consecuencias habían venido y estaba todo mal. Y ellos decían, ya ni modo, ya está. Solo falta el certificado de defunción. Firme el certificado de defunción, ya está, se terminó. Y Dios dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar vida. Yo los voy a levantar. Y fíjense que es bastante interesante, pero el pueblo de Israel ha vivido una y otra vez a lo largo de la historia este mismo tipo de experiencia. Una y otra vez se ha levantado cuando decían se terminaron los israelitas, así como otras etnias y otras naciones se han exterminado de la tierra, y iban a decir se terminaron los judíos. Algunos todavía quieren que se terminen, pero bueno, estamos en eso. Resurgieron una y otra vez de sus problemas, de sus derrotas, cuando hacía siglos que Israel no estaba en su tierra. En 1948 volvieron a las riberas del Jordán a establecerse, cuando ya no había esperanza para ellos, y aparecieron judíos de todo el mundo y se establecieron sus kibbutz allí y empezaron a hacer resurgir una nación. ¿No han tenido problemas desde entonces? No han parado las guerras desde entonces. Pero están. Dios cumplió lo que Él había dicho. Pero esta enseñanza no trata solamente del Israel material, sino que trata acerca de nosotros y lo que a nosotros nos rodea. Dios quiere que nosotros levantemos la vista y miremos alrededor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos en un valle de huesos secos. Por favor, presten atención a lo que hay a nuestro alrededor. Estamos en la cúspide de la tecnología. Manejamos energías como nunca antes. Llegamos a controlar hasta el clima. Nos comunicamos en tiempo real con cualquier parte del planeta. Hemos superado las dificultades de los lenguajes. Tenemos el Google Translator para hacernos toda la ayuda. Estamos en la cúspide. Sin embargo, venimos acarreando y no hemos podido vencer el egoísmo del corazón del ser humano. Y una y otra vez caemos en la misma injusticia, haciéndonos daños unos a otros. Y así estamos, gobernados por injustos que quieren llenar sus bolsillos mientras otros sufren. Eso es lo que vivimos una y otra vez. La corrupción, la promiscuidad, la pornografía, la injusticia, la manipulación. ¿Quieren que siga con la lista? Este es el mundo en el que vivimos. Estamos en un valle de huesos secos. ¿Y saben qué? Dios dice, esos huesos son esa gente que está a tu alrededor. ¿Y qué quiere Dios? Dios dice, profetiza. Profetiza a estos huesos. Esos huesos a veces viven al costado de tu casa. Esos huesos te los encuentras en el lugar de trabajo, te los encuentras en la tienda, te los encuentras en la calle, te comunicas por ellos por medio del aparatito digital que tienes. Profetiza, hermano, porque Dios tiene todavía un poderoso mensaje que transmitir. Dice Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús transmitió estas palabras a sus discípulos antes de ascender al Padre. Pero ¿saben qué es esto? Esto es la voz del Hijo diciéndonos a nosotros, profeticen a estos huesos secos. Es lo que está diciendo. Tenemos un mensaje que transmitir. No es solamente dar el discurso, sino es hacer discípulos, que es más comprometido. Pero esta es la tarea que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y es tremenda. ¿Por qué no estamos cumpliendo, hermanos? Necesitamos, por favor, no dejen sobre los hombros del pastor toda esta tarea de predicar el Evangelio, porque el Señor nos lo encomendó a todos nosotros. Y hay gente allá afuera que necesita escuchar el nombre de Jesús, que es el que levanta a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Necesitamos ser parte de esto. Dice en Hechos capítulo 1, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea de profetizarle a los huesos secos no la vamos a cumplir en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, que Dios ha derramado sobre los que creemos en Jesús. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. O sea, cuando nosotros hablamos, nosotros podemos compartir el poder de Dios para transformar vidas y alcanzar corazones. Y justamente nos dejó esta tarea y el Señor nos dice que recibimos poder por medio del Espíritu Santo para ser sus testigos hasta que Él venga. ¿Qué les vamos a decir? Les vamos a decir algo como esto que está en Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no le decimos este mensaje a alguien? El propio Juan 14:6. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas, hay uno solo. Cristo Jesús, Él dijo, yo soy. No enseñó una técnica, no enseñó solamente a ir a la iglesia que ahí se produce el milagro. No, necesitas a Cristo Jesús en tu vida para dejar de ser un hueso muerto y llegar a ser aquel que tiene vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En cuántos hay salvación? Solamente en uno, en Cristo Jesús. Y no hay otro nombre bajo el cielo, solamente el nombre de Jesús, en el que las personas pueden ser salvos. Miren, son dos versículos bien sencillitos, pero si ustedes le comparten eso a alguien, le van a enseñar cuál es la fuente de la salvación. Y van a estar profetizándole a los huesos para que reciban vida. Entonces, hermanos, ¿están escuchando la voz de Dios invitándonos a participar de lo imposible que Él quiere hacer? Yo creo que Dios nos está llamando y nos quiere hacer parte de la obra poderosa que solamente Él puede hacer. ¿Van a responder? ¿Van a dejarse llamar como Ezequiel? Yo quiero ser parte de esto. Me encantaría que nosotros pudiésemos ser parte, porque estas sillas que están aquí vacías representan el alma de gente en la que Dios puede obrar para traer salvación y vida eterna.
Vamos a orar. Te damos las gracias, querido Señor. Gracias, Padre, por el testimonio que encontramos en tu palabra y gracias hoy por el testimonio de Ezequiel, contando su experiencia y cómo tú le llevaste a entender que tenía que transmitir tu mensaje para que los que oyeran recibieran vida. Y Señor, hoy somos nosotros los que te estamos escuchando. Señor, gracias porque así como lo hiciste con Ezequiel, tú nos estás invitando a nosotros a que seamos parte de eso poderoso que solamente tú puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias por invitarnos a hacer, aunque sea una pequeña parte, de eso imposible. Señor, nosotros muchas veces tenemos temor de hablarle a la gente porque decimos que no nos van a escuchar, pensamos que no van a querer creer, pensamos que van a rechazarnos, pero Señor, tú eres el Dios de los imposibles. Así como levantaste aquel ejército a partir de aquellos huesos secos, tú eres capaz de transformar el corazón y la vida de la gente a la que nosotros les transmitamos el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Por eso, Señor, ven a obrar en tu iglesia, ven a obrar en nosotros, Señor. Señor, ven a usarnos, Padre. Queremos ser tus instrumentos, así como Ezequiel lo fue. Queremos ser tus instrumentos, así como lo fueron los apóstoles al principio, como lo fue la primera iglesia, como lo fueron los cristianos a quienes usaste a lo largo de toda la historia para que el Evangelio llegara hasta nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Y ayúdanos, Señor, para tener esa actitud dispuesta a ver que hagas lo imposible y que nos uses a nosotros como parte de lo que quieres hacer. Nos ponemos en tus manos, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice a nuestras familias, Padre. Vuelve a obrar para cubrir cada necesidad, para traer la esperanza que necesitamos, para traer la fortaleza que necesita nuestra alma. Pero, Señor, por favor, levántanos para que seamos tus instrumentos y te sirvamos y te honremos como tú quieres ser honrado, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Bendícenos a lo largo de la semana y que podamos andar en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, menuda tarea el Señor pone delante de nosotros. Que Dios quiera usarnos para su honra y para su gloria. El miércoles estamos todos invitados a participar. Por favor, están invitados, no les cobramos nada, no cobramos entrada. Vengan y participen. Por favor, presten atención, en el grupito de WhatsApp le vamos a mandar la dirección donde nos vamos a reunir esta semana, que tengo la sospecha de que vamos a Colombia. No tan lejos, un poquito más cerca. Pero queremos reunirnos y queremos edificarnos, siempre nos hace bien estar juntos y compartir. Así que espero que el miércoles a las 6 podamos reunirnos. El viernes a las 6 de la tarde nos reunimos a orar. Tampoco cobramos entrada y nos hace bien orar juntos y necesitamos orar a Dios juntos. Así que sean bienvenidos, hermanos, para compartir el tiempo de oración también. El sábado las señoras se reúnen a las 9 de la mañana. No voy a decir hasta cuándo. A partir de las 9. Para tener su tiempo de edificación juntas y hagan el favor, inviten a alguna otra señora para que venga, para que participe, para que se integre, para que reciba de lo que el Señor quiere hacer. Y como siempre, el domingo próximo vamos a tener el estudio bíblico a las 9, están todos invitados, y el servicio a las 10:15, como lo hemos tenido hoy. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una bendecida semana.